Bueno, hacemos el regreso después de una pausa. Regresamos en otro estudio. Por esto que les habíamos comentado antes de ir a la tanda. Hoy juega un partido importante el Club Cipolletti, entonces bueno, también por pautas particulares de la radio y una transmisión especial, hemos hecho un pequeño cambio de estudio únicamente por hoy, así que no se asusten. Y regresamos en compañía. Sí, compañía. Exacto. Hemos regresado con compañía y en esta segunda parte vamos a empezar a hablar algo un poquito más técnico tal vez, con algo que ahora sí nos metemos de lleno en una temática sumamente importante y relevante para lo que es todo lo que veníamos hablando anteriormente en las intervenciones, en este caso de las infancias. Así que por eso nos acompaña Florencia Sisi, es psicóloga, especialista en infancias y adolescencias, y nos va a ayudar un poco a pensar en cómo se construye esta alianza terapéutica desde los primeros encuentros y también cómo esta práctica se puede transformar en algo real y que funcione en algún punto con todas las partes, porque trabajar con niñez no solamente es el niño. Entonces, nada, primero, bienvenida, Flor, a este espacio y gracias por aceptar la invitación. Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes y hola a toda la audiencia. Así que bueno, si hay madres, padres o tutores del otro lado que nos están escuchando, también poder invitarlos a poder formar parte de este intercambio de información y también a prestar atención a información que puede ser muy útil para poder acompañar a los niños en estos espacios terapéuticos. Así que vamos a abrir este bloque para entender qué hace un niño qué hace que un niño pueda ser justamente tenido en cuenta desde el espacio terapéutico y sentirse cómodo, confiado y realmente acompañado en esta etapa de transición, ¿no? Así que vamos a hacer como la primera pregunta hacia Flor para abrir este espacio de debate. Bien, Flor, como nos contaba un poco Abby, esta alianza que tiene ese doble desafío, ¿no? Por un lado los niños y por el otro lado los padres. ¿Cómo se construye? O sea, ¿cómo se hace con un niño en esa primera entrevista para poder captar su atención? ¿Cómo se hace con esos aspectos que ayudan a generar y ganarse su confianza? O sea, ¿cómo transitas esos momentos? ¿Es acompañado de los padres? Que ya son muchas preguntas que te dejo, bien, ¿no? Bien. ¿Es con los padres? ¿Cómo es? Bueno, cuando trabajamos con infancias, por lo general siempre primero pactamos una entrevista de admisión con la familia, ¿sí? Con papá, con mamá, con el tutor que esté a cargo. Y en la segunda sesión, por lo general, solemos ver al niño, depende del trabajo del terapeuta. Hay terapeutas que citan los últimos 15, 20 minutitos al niño como para conocerlo. Pero primero se trabaja con las familias porque la primera entrevista de admisión, bueno, se conoce el motivo de consulta, se recaban los datos de la historia vital del menor y bueno, se comprenden otros datos que también hacen al tratamiento y que son importantes, ¿no?, de comprender en un primer acercamiento. La alianza terapéutica con los chicos no es algo que surja muy rápido. De hecho, te diría que ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta sesión muchas veces queda constituido, queda consolidado. La realidad es que es un proceso que va muy de a poco. Yo te diría que la alianza terapéutica empieza a gestarse desde la primera mirada con ese niño o con esa niña, ¿no? Se empieza a gestar desde ese primer encuentro, los chicos se dan cuenta cuando un adulto, cuando un terapeuta está disponible emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como terapeutas? Tratar de darles la confianza de que este es un espacio en donde se van a sentir cómodos, que es un espacio donde se tienen que quedar tranquilos porque van a estar seguros, que es un lugar donde van a poder hablar de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de que los angustia, de los que no, y que su palabra va a quedar protegida por sobre todo. Flor, y te pregunto, a medida que te escucho me surge una pregunta. ¿Desde qué edad un niño empieza terapia? Yo por lo general empiezo a atender a partir de los 4 años, pero la realidad es que hoy nos estamos encontrando con familias que les surge la duda de, bueno, está teniendo este conflicto en jardín o hay cuestiones de la conducta que me llaman la atención y estamos viendo por ahí consultas de familias que ya a partir de los 2, 3 años empiezan a consultar a ver si hay un espacio y hay un lugar para que su hijo pueda ingresar y ser atendido o acompañado. Y también surge esto de en la actualidad encontrarnos
con infancias con un desarrollo muy precoz, como Sí. cosas que a veces esperábamos que surjan a cierta edad, ahora es como que nos estamos encontrando que no, que está pasando antes de lo que muchas veces el libro, el manual o la misma experiencia espera que ocurra. Y teniendo en cuenta esto y el rol que lleva adelante un terapeuta en esa construcción de alianza, de primer encuentro y de las entrevistas, ¿qué rol cumplen esos padres o tutores? ¿Y por qué es importante que el encuadre sea trasladado para ellos también? Porque uno siempre habla de un encuadre de trabajo hacia el consultante, hacia el niño en este caso, cómo van a ser las sesiones, con la frecuencia que nos vemos, etcétera. Ahora, ¿por qué es importante pensar, o si existe en realidad, un encuadre también para el adulto que lo acompaña? ¿Cómo lo trabajás eso? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué es lo que se propone en estos espacios? Mira, yo desde que empecé a hacer clínica con infancias, uno está totalmente entendido de que se trabaja a veces más con los adultos, más con las familias que con las infancias. Porque, a ver, los padres acá cumplen un rol fundamental. Ellos son quienes sostienen el espacio terapéutico de sus hijos. Si el encuadre no está claro desde un primer momento, el encuadre no, con esto que decía Abby hace un rato, honorarios del profesional, día y hora pactado para la sesión, duración de la sesión, la confidencialidad que va a tener ese tratamiento. Si todo esto no está claro desde un primer momento, los padres quedan sin sentirse cómodos, sin esta contención, sin sentirse acompañados, y eso claramente se refleja a sus hijos. Entonces, si los adultos no entienden desde un principio cuál es el encuadre de trabajo, esto también se transmite y se da una desorganización total del tratamiento. Es que muchas veces me parece que si bien uno puede establecer el motivo de consulta entre lo que el padre o madre o tutor trae al espacio de terapia, uno cuando va conociendo esa infancia en ese espacio terapéutico, también empieza a descubrir cuál es la presión que tiene ese niño o ese adolescente a través de esa familia que lo lleva al espacio, ¿no? Exacto. Y a veces es más la desesperación del adulto que acompaña al mismo a interrumpir o a atravesar un espacio de construcción que necesita otro tiempo. Totalmente. Yo pienso, por ejemplo, en experiencias de adolescentes con los que he trabajado y por ahí con padres que cada 3-4 sesiones mandan el mensaje de ¿y cómo lo ves? Y puede pasar cada 15 días. Sí, familias que por ahí están esperando que el problema o el motivo de consulta se resuelva rápido. Que creo que esa es como una de las expectativas que más traban la alianza terapéutica, ¿no? Estas expectativas ideales de, bueno, mira, acá viene el chico, te traigo esto, necesito que me lo soluciones. Y si pasan 3 o 4 sesiones, es como, bueno, no estoy viendo cambios. La realidad es que el cambio lleva su tiempo, es un proceso, no sucede de un día para el otro. Ojalá la terapia fuera un poco más mágica, pero no sucede de esa manera y muchas veces estas expectativas traban el proceso terapéutico de los chicos. Y pensar también en estos dobles desafíos con los que se encuentra el terapeuta, ¿no? Por un lado esos padres con esas expectativas, como traía Flor, y por el otro lado los niños que en algún punto deben cumplir con esas expectativas que quieren los padres, porque recordemos que estos padres son casi acompañantes o costerapeutas también con vos en ese 24/7 acompañando a los chicos en la adquisición de habilidades o en ver cómo están ellos en el día a día. Me preguntaba, ¿cuáles son los aspectos que vos considerás que pueden tener esos padres o que pueden llegar a afectar, digamos, el desarrollo de la alianza? Yo creo que muchas veces cuestiones que pueden estar afectando la alianza terapéutica, una que por ahí es la que más veo yo últimamente, es que mandan a los chicos a terapia, a sesión, después de hacer la primera entrevista y que todo queda claro, el chico llega sin saber a dónde va, con quién, qué va a hacer, y la realidad es que uno les anticipa en la primera sesión, bueno, a ver, va a empezar tratamiento, bueno, por ahí anticípenle, porque las resistencias por supuesto que van a estar. La mayoría de los niños asisten a terapia o porque son derivados por alguna institución o porque los llevan las familias. Es muy raro ver a un chico de 6, 7 años que diga Quiero ir a terapia. Quiero ir a terapia. ¿Que hay? Sí, hay, pero es la minoría. La mayoría llega y no sabe qué va a pasar. Entonces es súper importante que los adultos puedan anticipar, mira, vamos a ir a un espacio terapéutico con una psicóloga. ¿Vos sabés qué es un psicólogo o una psicóloga? ¿Sabés qué trabaja? ¿De qué hacen? Entonces por ahí uno siempre trata de decirles, bueno, anticípenle qué vamos a hacer.
más allá de que cuando los niños asisten a tratamiento, uno también trata de hacer ese encuadre con esos chicos, ¿no? Esto de, bueno, mira, este va a ser tu espacio a partir de ahora, acá vas a venir a jugar, vas a venir a dibujar, pero también vamos a venir a conversar de algunas cosas. Vos sabés qué hacemos los psicólogos, uno trata de encuadrar para ver si hay algún registro también de una problemática en ese niño. Esta semana veía en Instagram un video que se viralizó de un terapeuta infantil que le estaba mandando un video a una mamá porque su hijo no quería ir a terapia. Entonces él se grabó y dijo: hola Juancito, vamos a poner el nombre ficticio, yo me llamo fulanito y la verdad que estoy muy contento de que vas a venir a visitarme y quiero mostrarte dónde nos vamos a ver, quiero mostrarte el espacio al que vas a venir. Mira, acá tengo juegos, acá tengo lápices, tengo hojas, acá tengo un sillón para que nos sentemos y charlemos. Y como que intentó presentarse y hacer un acercamiento cuando había mucha resistencia de ir a este nuevo lugar. Y a veces está bueno pensar en que si yo como padre, madre, tutor o adulto responsable estoy necesitando ese espacio para la infancia, pedirle al mismo terapeuta, bueno, ¿cómo puedo bajar esta información? Porque a veces nos da miedo preguntar cómo acercar el espacio y eso a veces también hace que ese primer momento a veces sea hasta incómodo Rompa para el el hielo, niño, sí. tal cual. Sí, lo vi, ese mismo video me pareció muy buena estrategia. Pero fíjense cómo a veces nos cuesta mucho empatizar o ponernos en el rol de ese chico, ¿no? Porque uno que es adulto, a veces les cuesta ir a un espacio terapéutico con alguien que no conoce, porque lo hemos escuchado y sabemos que a veces genera mucha resistencia a empezar terapia. Imagínense a un niño que tiene menos herramientas que un adulto y que no sabe con qué se va a encontrar del otro lado. Y que a veces el espacio funciona como castigo, lo siente como castigo, ¿no? Me porté mal, pasó en la escuela y me están obligando de castigo a ir a ver Y que muchas veces lo escuchamos, ¿no? Bueno, te portás mal, vas a ir a terapia. Como si fuese algo espantoso, ¿no? Y pensando en esto de ordenar, ¿no? De ordenar para que todo empiece a fluir de la mejor manera. ¿Cómo trabajás el consentimiento informado con los padres, tutores, con el niño o el adolescente? ¿Cómo funciona? Primero, partiendo de qué es un consentimiento y qué es lo que busca generar justamente ese acuerdo y cómo se trabaja cuando hay menores de edad. Y el consentimiento informado, a ver, no es como un trámite más, sino que es una parte importante del tratamiento en donde justamente se ponen sobre la mesa, bueno, cuáles son los objetivos a trabajar, cuál es el motivo de consulta, qué es lo que podemos esperar de este tratamiento, cuáles son las contraindicaciones de un tratamiento de dejarlo así porque sí y sin darle un cierre. Se trabaja todo eso con los padres, pero con el niño también, esto de decir, bueno, a ver, mira, este va a ser tu espacio, es un espacio que va a estar destinado para vos, para que podamos hablar de lo que a vos te está pasando, es un espacio donde tu palabra va a estar cuidada y va a estar protegida, porque muchas veces también nos encontramos con esta resistencia, ¿no? Todo lo que voy a hablar acá se lo van a contar a mis papás. Y no es así, entonces uno también trata de generar esa seguridad de, bueno, mira, nosotros vamos a hablar de ciertas cosas, se va a guardar cierta confidencialidad, que es una confidencialidad cuidada, en realidad no es absoluta como trabajamos con los adultos, pero sí es una confidencialidad en donde uno trata de cuidar a ese niño que no deja de ser un sujeto de derechos, ¿no? Y en este caso, hablando de menores, ¿se firma algo? ¿Hay algo que respalde y resguarde ese espacio? ¿Cómo funciona de manera como esperable este tipo de intervenciones? Sí, por lo general se firma un documento en donde todo esto queda por escrito. Ok, bien. ¿Y al niño o al adolescente solés como presentarle a veces como estrategia también la firma o lo usás solo con el adulto para el marcar al adulto de manera formal? En mi caso lo trabajo solo con el adulto. Ok. Pero bien. bueno, esto se le explica al niño también, ¿no? Estaba pensando en que por ahí a veces es un buen recurso estratégico para esos adolescentes o niños que desconfían de ¿realmente va a hacer todo lo que me dice? Qué sé yo, si bien tengo mi experiencia en la clínica infanto-juvenil, a mí hay algo que me funcionó muchas veces y es decirle, bueno, esto es un sello y empiezo a explicarle, bueno, mi sello tiene esta función, sirve para esto es lo que te va a ayudar cuando vos pidas ayuda. Entonces yo hago una nota, la sello y esto significa que la gente que lee algo que tiene mi sello tiene que cumplir y
poder Claro. pautar cosas que dicen en ese escrito. Y a veces a ellos les sirve un montón también ver que uno le está poniendo límites a los papás de lo que puede o no pasar en esos espacios. Y está buenísimo también pensar en que el cuidado de los espacios terapéuticos y de esa alianza que se va desarrollando es realmente importante para que el proceso funcione. Esto que hablábamos antes, si con adultos nos cuesta sentirnos justamente contenidos, cuidados, escuchados y respetados, ¿qué más para un niño que se siente totalmente vulnerado por la edad y por la situación en la que se encuentre? Entonces me parece buenísimo poder aclarar esto, que justamente cualquier adulto que acompañe a un niño o a un adolescente a un espacio terapéutico necesita conocer esas pautas y respetarlas para que funcione el espacio Exacto. como tal. Y esto no es menor, el tema de la confidencialidad es un tema muy importante. De hecho, me he encontrado con ciertos padres, ¿no?, que en la primera entrevista te plantean como, no, pará, pero es mi hijo, ¿cómo no me vas a contar todo lo que pasa acá adentro? Y en realidad no se trata de tener que contar todo lo que hacemos. A ver, en cuanto a cuando hablamos de confidencialidad con niños o con infancias, hablamos de que no se cuenta todo explícitamente, detallado, lo que hacemos dentro de sesión, pero obviamente se tienen en cuenta ciertas cuestiones, ¿no?, en donde se pone en riesgo el menor o donde se pone en riesgo a terceros, y ahí obviamente uno contempla la idea de, bueno, hay que dar una devolución o hay que hacer una orientación a familias, ¿no? ¿Y qué le decimos a esos padres que a veces, por experiencia propia, esperan que las devoluciones sean en pasillo o en puerta de consultorio? ¿Qué pensás al respecto? ¿Cómo crees que es la mejor manera de abordar o de poder transmitir información cuando justamente tengo que notificar o decir algo que a veces no amerita una consulta como tal, pero sí es importante que ese tutor o adulto sepa? Bueno, difícil ahí. Muchas veces, por lo general yo como trabajo trato de encuadrar y poder pactar una sesión. Ok. Porque hay cuestiones que realmente en pasillos no se pueden transmitir. Muchas veces uno está apurado, el otro está apurado, el niño que está ahí también está agotado porque ya viene de otras actividades y tuvo que tener terapia y ya se quiere ir a su casa. Entonces hay situaciones que ameritan esto de decir, bueno, a ver, pactemos aunque sea un ratito después de que, no sé, termine el consultorio o que vos puedas terminar tus actividades y nos juntamos aunque sea un ratito a hablar de esto porque es algo urgente que no se puede hablar. ¿Y siempre es presencial o hay otras formas de abordar como este intercambio de información? No, por ahí se puede hacer de alguna manera virtual, ¿no? A mí la verdad que me queda siempre más cómodo la presencialidad porque siempre sabemos que hay cuestiones que no se pueden escapar de lo presencial, ¿no? Hay gestos, hay miradas, hay tonos de voz que muchas veces en cuanto a la virtualidad, por más que sea como una alternativa muy, muy cómoda, no funciona. Sí, esto es un poco un tirón de oreja para esos adultos que a veces quieren resolver rápido de, no, pero mejor conectémonos, hagámoslo virtual y así no perdemos más tiempo. Entender que cuando hay un menor en un proceso, es importante que si yo como adulto estoy acompañando, me haga el tiempo también de acompañar en todo lo que involucra este proceso y esas intervenciones. Así que está bueno también tener en cuenta estas pautas. Y sobre todo lo que nos traía Flor, ya sabemos que si vamos a contratar, a tomar los servicios de un psicólogo infanto-juvenil, saber de contarles a los chicos qué es lo que va a pasar en la terapia, saber que va a haber un secreto profesional, va a haber un consentimiento informado. Esto forma parte también no solo de la alianza, sino lo que nosotros tenemos que esperar de un profesional que esté calificado, que esté a la altura de trabajar con lo más importante que tenemos, que son nuestros niños. Y no hacer sentir culpable al menor por no querer contarme lo que pasó en su sesión Exacto, de terapia. Sí. Bueno, uno muchas veces escucha esto de, bueno, y ahora cuando salga de acá, ¿le tengo que contar a mi mamá y a mi papá lo que hicimos? Bueno, uno le puede decir esto, ¿no? De, mira, este es tu espacio, vos sos dueño de contar o no contar lo que hicimos acá, lo que hablamos, lo que dijimos. De mi parte, quédate tranquilo de que si no hay alguna cuestión que sea peligrosa, no va a salir nada. Ahora, después, si vos querés hablarlo, estás en todo tu derecho. Es tu información y vos sos dueño. Y esas intervenciones en esos encuentros, ¿son como la de los adultos, esto de nos sentamos y charlamos cara a cara? ¿O con qué otras herramientas o materiales cuenta una intervención infantil? Y nosotros los psicólogos infantiles por ahí contamos con nuestra gran caja de herramientas que son los juegos, los juguetes, el dibujo, el papel, las historias, los cuentos. Utilizamos mucho de esto. A veces se espera de, bueno, a ver, nos sentamos y charlamos, ¿no? Por eso
cuando uno es psicólogo infantil se tiene que especializar realmente en esta rama, porque no se trabaja como con un adulto, de que nos sentamos y es el 1 a 1 el diálogo. No es así. Muchas veces estamos esperando sesiones y sesiones de que algo haga un clic, y a veces pasa en un juego con una palabra o con una historia puntual que hacen un comentario y uno dice, bueno, era justo lo que estaba esperando para saber que algo de lo que venimos trabajando sucede. Exacto. Y también volver a solicitar a estos adultos que acompañan el no demonizar la terapia infantil como, ay, si total vas a jugar. O sea, esto de, vas, jugás y me haces perder el tiempo y al final no veo el resultado. El tiempo y la plata, ¿viste? Que sí. Exacto. Entonces entender que justamente el espacio infanto-juvenil va a estar preparado para la edad de ese niño que concurre. Hay algo que es clave muchas veces para las familias y que puede generar un poco de duda, y con esto empezar a cerrar un poco esta temática. En la clínica infanto-juvenil, ¿cómo manejas esta cuestión puntual de lo que mencionabas antes, el secreto profesional y la confidencialidad? Porque justamente a veces uno dice, bueno, hay cosas que sí puedo comunicar y otras no, o a veces esto lo amerita de manera urgente. ¿Cómo decidís o cómo establece un profesional infanto-juvenil que ese secreto profesional se debe romper, y cómo trabajás sobre eso a la hora de poder identificar que esto necesita ocurrir? Bueno, primero que en la primera entrevista con los padres esto obviamente se encuadra, ¿no? Bueno, se guarda cierta confidencialidad, pero obviamente el terapeuta está capacitado para entender que si hay alguna situación que amerita ser contada o hacer algún tipo de intervención porque el menor está en peligro o están otras personas en peligro, bueno, la intervención va a estar y va a ser pertinente. No sé, por ejemplo, alguna situación en donde un niño esté atravesando situaciones de violencia, de humillación, de bullying dentro de un colegio y la esté pasando realmente mal y haya un padecimiento infantil real, uno tiene que tomar cartas en el asunto, decir, bueno, esto amerita que yo pueda tener una reunión con esos padres y que podamos generar estrategias a ver cómo intervenimos, y una reunión con la institución también. Qué importante, ¿no? Una alianza, digamos, con triple pata. No solo están los padres, está el niño, están las instituciones también. Sí, esto que tanto remarcamos. Sí, las escuelas sobre todo son los fundamentales. procesos. Sí. ¿Y escolarmente le cuesta a la institución, en tu experiencia, respetar la confidencialidad o es sencillo trabajar con las instituciones? No es para nada sencillo. No es para nada sencillo. Hay instituciones. Hay instituciones hay instituciones, ¿no? Hay docentes que realmente tienen buena apertura y están totalmente disponibles a enterarse, a ver cuál es la realidad de ese menor, de ese niño, cuál es la situación de la familia y querer involucrarse realmente. Pero hay instituciones que directamente el primer encuentro ya cuesta un montón pactarlo. Uno tiene que dar como muchas vueltas para poder llegar a esos docentes y reunirse y ver, bueno, ¿qué hacemos entre todos, no? Pero no es fácil. Y a esos padres, madres o tutores que por ahí todavía no saben si acudir o no a una consulta para ese menor, ¿qué recomendación o sugerencia le podés dar si están dudando en justamente motivar la apertura de estos espacios? Bueno, yo creo que siempre está bueno darse la oportunidad para tener una primera entrevista y sacarse sus dudas, ¿no? Porque tal vez hay alguna cuestión de límites o a veces es simplemente orientarlos. Tal vez el menor trae un motivo de consulta que realmente no es para iniciar un tratamiento terapéutico. Tal vez es más las dudas y los miedos de esa familia que necesitan más como padres ese espacio y no tanto el menor. Pero siempre ante la duda poder sacar un turno y consultar. Bien. ¿Dónde te podemos encontrar? Redes sociales, número de teléfono, lugar físico. Redes sociales, aparezco en Instagram como Psico Florencia Sisi. Y después en consultorios particulares. Estoy los dos que trabajo están en Barrio Arévalo, acá en la ciudad de Cipolletti. Uno se llama Desires y el otro se llama Jóvenes. Ok, ¿algún número de contacto o directamente en los centros? Sí, me pueden contactar al número de celular 299-611-8677.
Bueno, Un placer, Flor. La Bueno, verdad que gracias, igualmente. nos encantó, no solo nos fuiste esclarecedora, sino que pudimos evacuar dudas sobre esto que tiene que ver con el vínculo terapéutico, esto de saber, che, ¿qué esperamos de esta primera entrevista? Y cuál es nuestra responsabilidad como padres a la hora de acompañar a nuestros hijos para que este proceso terapéutico fluya. Y el desafío del psicólogo, la verdad que esto de entender, no solo es con los padres, es con el niño, es con las instituciones. La verdad que enriquecedor por todo, por donde uno lo mire. Bueno, sí, muchas nuevamente, gracias. También si llegan a haber dudas o consultas al respecto, nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp 299-507-4665 para poder también tener en cuenta a Flor para futuras programaciones y trabajar temas tal vez más específicos que tengan que ver con la clínica infanto-juvenil. Y bueno, invitarlos a esto, a repensar en que cada espacio tiene su forma de trabajo, su encuadre, y que las alianzas terapéuticas, que es el eje principal de nuestra programación de hoy, son una construcción que también lleva el tiempo de acuerdo a con qué edades vamos a trabajar y cuáles son los motivos de consulta que nos llevan a esa construcción. Así que nuevamente gracias, vamos a hacer una pequeña pausa, así podemos también abordar el último bloque con nuestro último invitado del día. Perfecto.